Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Checo Pérez, nuestro piloto de Fórmula 1, que es mexicano. Entonces, voy a hacerlo, voy a tratar de hacer las etiquetitas que trae el trajecito, que de hecho por eso la pensé mucho de hacerlo, porque la propaganda que lleva en su traje, o sea, no supe cómo hacerla. O sea, la verdad no sé cómo hacerla, pero trato de idearme la forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Ay, es que adivinen que le está saliendo honguito a los palitos de madera. Qué raro. Sí, a todos. Dejen eso lo voy a resolver, pero entonces hay mucha humedad en mi casa. Voy a ocupar estambre angorita, de color carne para las partes de la cara y las manos. Voy a ocupar azul marino para el traje, amarillo para los tenis y blanco para el casco. Son los únicos colores que vamos a usar. Y voy a usar botones de 1 centímetro de diámetro en color negro. Ay, me falta el estambre negro. ¿Saben por qué? Para el cabello. Se me olvidó. Sí, es cierto. El negro para el cabello. Y voy a ocupar estos palitos para el sostén del cuerpo, que son las piernas y ¿cómo se llama? El tórax. Y qué más. Y ya. Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Y después las piernas y luego el cuerpo. Ok, voy a utilizar un gancho del número 3, fue lo que me faltó decirles. Y ya, todo lo demás, pueden cambiar el estambre, ya saben, pero va a variar un poco el tamaño, pero ahí sí es al gusto, ¿ok? Entonces comienzo a tejer. Ok, vean, ya hice el bracito, entonces vamos a hacer el otro bracito. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo con una cadena. Todas las vueltas las voy a cerrar así y las subo con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. De la vuelta 2 a la 5 voy a tejer punto por punto. Ok, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Vean. Y lo volteo. Ok. Ya que la terminé, la rellené con mucho cuidado y cambiamos a color azul. Vamos a tejer de la vuelta 6 a la 15 punto por punto. No hay pierde. Ok. Lo tejo. Remato en la vuelta 15 y hacen la segunda manita, ¿no? O sea, son 2 manitas. Obvio que son 2 manitas, pero lo explico para que no haya complicación, ¿ok? Entonces, de la vuelta 6 a la 15 tejo en color
azul marino y regreso. Vayan rellenando poco a poco para que no les cueste trabajo, ¿ok? Y no las rellenen tan duras para que queden así, bonitas y queden pegadas al cuerpo. Y no es de que queden así como estiradas de tanto que las rellenamos. Vean, están aguaditas. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, listo. Aquí están las dos manitas y vamos a comenzar con las piernas. Con las piernas voy a utilizar el palito para sostener y entonces comenzamos con el estambre amarillo. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, ahí está. Cierro con el punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 aumentos. Un aumento por cada punto que pasamos. Entonces nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer 4 disminuciones. 2, 3, 4 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y cierro la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 2 disminuciones. Va 1, 2 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y cierro la vuelta. Luego, vean, ya va el zapatito así. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4, 2 disminuciones. Va 1, 2, y luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Y nos van a dar un total de 10 puntos. Pero vean, ya quedó el piececito. Ahora, vamos a la vuelta 8, cambio el color, relleno y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 21 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. La primer piernita la van a rematar, la segunda no, porque vamos a unir. Entonces, ya que han llegado a la vuelta 21, la rellenan y van a clavar un palito o si quieren uno de silicón. Vean, estos son para
banderillas y entonces lo clavo o le ponen barrita de silicón. Yo porque no, la verdad no tengo, pero es al gusto. Entonces hacen la segunda pierna y no rematen. Entonces tejo de la 8 a la 21 y regreso. Ok, vean, ya terminé las dos piernitas y le clavé los palitos. Entonces, en una rematé, que es la primera, y la segunda no. Para unirlos, vamos a hacer en la vuelta 22, subo con una cadena y hago un punto bajo y hago 2 cadenas. Agarro la otra piernita, la alineo y vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Y luego tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas. 1 y 2. Y luego tejo los 9 puntos bajos restantes de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta en el punto bajo donde empecé. ¿Ok? Vean. Les diría que no pusieran los palitos, pero la verdad es más complicado ponerlos después. Entonces yo por eso trato de mejor tejer alrededor. Y los voy cubriendo de una vez para que no me cueste después más trabajo, pero ahí sí es al gusto. En la vuelta 23 a la 29 vamos a tejer, espérenme, en la vuelta 23 tejo un punto bajo y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que había hecho. Luego tejo 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después tejo 2 puntos bajos sobre los puntos bajos que había hecho en las cadenas. 1 y 2. Y luego tejo 10 puntos bajos. 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. En la vuelta 24
a la 29 vamos a tejer punto por punto, no hay pierde. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Ay, espérenme, ahí está. Entonces, de la vuelta 24 a la 29, punto por punto, son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer esto. Ay, ya estoy pintando otra vez el... A ver, espérenme. Ok, vean, los limpio con goma de burra y ya quedó. Entonces, en la vuelta 30 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 31 a la 34 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Ok, yo lo marco porque siempre me pierdo. Lo tejo y regreso. Ok, vayan rellenando conforme vayan avanzando. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 35 vamos a hacer estos 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a unir el brazo. Lo atravieso, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Va 1, van 2, luego tejo 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Agarro el otro brazo y lo atravieso. Y va 1 y 2. Y cierro la vuelta. En la vuelta 36 y 37 tejo punto por punto. No hay pierde. 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 voy a hacer esto. No, en la vuelta 39 voy a cambiar a color carne y voy a hacer esto. Son 6 disminuciones y empezamos el cuello. ¿Ok? Vean. Lo hago y regreso. Y lo hago así para que quede parejito. Miren, jalo y luego jalo otra vez. Para que quede el color parejito. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer un aumento en cada punto. Y nos va a dar un total de 12 puntos.
lo tejo y regreso. Vamos a comenzar la cabeza. Entonces, un aumento en cada punto, lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 42 vamos a hacer, no, 41. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Vuelta 41, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 43 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Vean, ya está quedando el cuerpecito. En la vuelta 44 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí va. En la vuelta 45 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Aquí es donde van los ojos en este segmento. Yo los dejo siempre al último porque es cuando le doy la personalidad al muñeco, pero aquí pónganlo al gusto y ya ya que terminen las vueltas de tejerlas, ahí escojan el lugar para los ojos, ¿ok? Si son de los de seguridad, si no, yo te recomiendo que te esperes hasta el final, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en esta vuelta yo ya introduje el palito que va en medio y ya estoy rellenando. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, perdónenme, 24 puntos. Voy a seguir rellenando la cabeza y termino la vuelta, ¿ok? Van a atravesar el palito por todo el cuerpo y van a cortar a la altura de aquí, o sea, que llegue aquí y a la cabeza, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución, ok, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 58 vamos a hacer 6 disminuciones, rematamos, dejamos estambre para coser
y regreso. Traten de ir rellenando la cabecita para que quede durita y y no haya problema, ¿ok? Entonces, así lo dejo, relleno y regreso. Ok, vean, ya quedó el cuerpo. Ahí está. Y entonces, vamos a ver cuánto mide. A ver. Mide 26 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El cabellito. Ok, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ay, perdónenme. Es que el negro me cuesta, ya saben que me cuesta muchísimo trabajo. Y no lo veo. Y entonces, ahí está. Me cuesta mucho. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 4. Ay, espérenme. 2 puntos bajos, un aumento, que ya tejí mal. Ah, no, sí estaba bien. Sí estaba bien. 6 veces. Lo tejo y regreso. Sí, sí estaba bien. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 24 puntos. Ok, y en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la, ¿qué será? 12. Vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 12. Y espero que no sean más, pero si no, no vayan a rematar, porfa, porque no sé exactamente cuántas vueltas vayan a hacer. Pero ahorita tejemos de las 7 a la 12 y doy más indicaciones. Ok, miren, ya llegué a la 12. Entonces, vamos a hacer esto. Ay, espérenme que... Ahí está. Vamos a tejer de la 13 a la 16, pero punto por punto, pero sin cerrar la vuelta. ¿Ok? No la voy a cerrar. ¿Qué hago? Termino la vuelta, giro el tejido y otra vez. Miren, ahorita estoy tejiendo punto por punto. No hay pierde.
Me voy a apurar para que vean cómo la termino, la vuelta. Espero que les esté gustando, que se suscriban, que me regalen un lindo comentario, una manita arriba, que compartan mis videos para que crezca la comunidad y que YouTube me siga recomendando. Y así poder juntar para el material, porque la verdad está muy caro el material y sigue subiendo. A ver, ok, entonces ya casi llego. Ay, es que de veras que sí sube todo, todo. Y de veras que trato de que ustedes puedan invertir poco y puedan ganar más. Ok, ya terminé la vuelta. Volteo el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Me refería de que puedan ganar más, recomendándoles estambres baratos para que pues le inviertas poco y ganes más, porque sí, a este paso es más difícil ir vendiendo, pero no se desanimen. Yo estoy haciendo las peticiones poco a poco, nada más ténganme un poco de paciencia, pero sigo tejiendo, ¿sale? Si ven que no subo video es porque prefiero subir el video todo ya de un jalón, no por partes, o sea, de parte 1, parte 2, porque veo que se pierden mucho. Me preguntan mucho en dónde quedó la segunda parte, dónde está la quinta parte. Entonces mejor trato de subir todo el patrón, el tutorial ya completo. Entonces, gracias por su paciencia y sigo tejiendo de la vuelta 13 a la 16 y regreso. Ok, les había dicho que en la vuelta 16, pero no, miren, se alcanzó en la 15. Vamos a poner, lo pegué con silicón frío y voy a poner sus ojitos. A ver. Ay. Aquí está. Entonces, los pongo y los pego y regreso. Voy a hacer en la vuelta, espérenme, es el cuello 39, 40, 42, 44, 46, 48 y 49. Entre la 48 y 49. Ok. Voy a hacer las cejas y las voy a hacer así. Con estambre negro. Y voy a que queden alineadas en esta línea. Y la paso 2 veces. Y la mando a otro lado. La nariz la voy a hacer igual, pero la voy a hacer con hilo de la abuelita, porque está en otro tono. Y hago 2 hileras horizontales y luego de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo relleno las 2 líneas. Ok, así. Todavía están frescos los ojos. Ay, perdónenme, se me va la voz porque no sé, ando media rarona, como que me quiere dar gripa, no me da gripa y ando así. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean. Este muñequito lleva muchas estampitas de propaganda. La verdad, voy a coser así como líneas, pero es que no sé cómo hacer la propaganda. Por eso no me animaba a hacerlo. Porque dije, creo que no me va a salir. Vean, con una brocha pequeña voy a hacer esto. Así.
Y así ya quedaron las chapitas. Entonces, en sí ya terminé el muñeco. Ahora, lo que nos falta. Voy a hacerle el casco y la gorra. Y voy a hacer líneas y voy a poner como la propaganda, pero así como líneas de colores. No me juzguen de que no se distinguen, que no. Por ejemplo, Red Bull, aquí voy a tratar de ponerlo con color rojo. O sea, cosas así, sencillas. A ver si puedo. Si no, nada más voy a hacer las letras, pero... Y lo de Honda. Ah, bueno, aunque ya no es Honda, ¿verdad? Creo que ya se retiró Honda. Y voy a hacer su cachucha. La cachucha y ¿cómo se llama? El casco. Miren, ¿sale? Entonces, las letras, ahí sí se las debo. Vayan dándole ustedes forma. Miren, yo estoy pasando así el muñequito. Más o menos. Y vean, ahí está la R. Voy a hacer la E y así, ¿ok? Entonces, ahí sí se las debo. Más o menos ustedes las hacen a como puedan, porque de veras que esto está, miren, red. Yo les recomiendo que primero lo hagan en una hoja cuadriculada las letras. Ay, vean, no me sale. Creo que la voy a tener que pegar porque si no, no van a quedar. El de red. Les digo que esto sí va a estar difícil. Entonces lo hago acá, que quede pegada la E. Más o menos. Y hago acá la D. Miren, red. Y así hago la de Bull. Y así voy a ir haciendo todos los letreros. Y ahorita regreso. Ok, vean. Le puse las letras así como... Vean. Por ejemplo, van a hacerlo como punto de cruz. Espérenme. Y va a ser 3 líneas. Y así. Y luego va a ser así. Y vean. Red. Si quieren una larga o 3 cortas. Así. Y 2 líneas. Y así es Red Bull. ¿Ok? Entonces lo tejen, lo bordan conforme vean los puntos bajos, perdónenme. Y el torito, pues nada más le di la forma, o sea, rellené algo así y una cabecita. Y le puse 2 patitas y el rabito. Ya fue todo. Entonces la H la hice así, 2 y uno así. ¿Ok? Y ya, lo demás de Red Bull, pues es lo mismo, miren. Entonces, lo hacen así. Y ahora vamos a hacer la cachucha. La voy a hacer en azul marino. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer
un punto, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a subir con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Ay, espérenme, es que mi perrita quiere jugar y entonces dejen juego un ratito con ella para que me deje tejer. Ok, de la vuelta 8 a la 12 voy a tejer punto por punto, sin aumentos ni disminuciones. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, tuve que hacer una vuelta menos porque la 12 ya quedaba muy exagerada. Entonces, a partir de la vuelta 13 voy a hacer esto. Voy a tejer 12 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ahí está. Ok. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 12 puntos bajos, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Esta es la vuelta 14. Ah, no es cierto, 13. 13 es la vuelta 13. Aquí va. Luego, en la vuelta 14 voy a hacer esto. Voy a hacer una disminución al principio y otra al final. ¿Ok? Punto por punto. Y luego dos antes de terminar. Aquí hago una disminución. Luego, a ver, espérenme que el estambre. Giro el tejido y en la vuelta 15 hago punto por punto. Ok. Así. Giro otra vez y en la vuelta 16 voy a hacer una disminución en cada orilla. Ok. Así. Y aquí hago esto. Voy a rematar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de hacer las propagandas. Y ponerle Red Bull,
Espérenme, ahorita les digo cómo. Ahí está. Y vean. Ok, así quedó la cachucha. Entonces, ay, perdóname, es que me quedó bien chistosa. Entonces, vamos a hacer la propaganda así como lo hicimos aquí. Y le voy a poner el toro roso aquí. Y yo creo que le pongo Red Bull acá. No sé, voy a ver cómo está la foto. Y regreso. ¿Sale? A ver, espérense. Ah, aquí dice Firelli. Bueno, es que ahí lo que veo es que depende el premio. Y aquí le lleva unas, guirnaldas de este lado y de este lado. Y dice Firelli, aquí, Pirelli. Entonces, lo hago y regreso, ¿sí? Así va. Ok, vean, ya quedó. Hice las guirnaldas y le puse Pirelli y acá atrás le puse Honda. Ustedes le pueden poner más cositas, o sea, yo nada más les doy la base. Entonces, ahora vamos a hacer el casco. Y el casco lo voy a hacer en color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta, hago un aumento en cada punto. Son 6 puntos, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, voy a tejer de la vuelta 8 a la 11. Ok, lo tejo y regreso. Punto por punto de la vuelta 8 a la 11 y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a tejer 30 puntos bajos. Ok, 3, 4, 5, 6. Ok, ya llegué a la 30, giro el tejido, subo con una cadena y voy a tejer otra vez 30 puntos bajos. Lo tejo de la vuelta 12 a la 16. Lo tejemos y regresamos. No vayan a rematar, porfa. Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, miren. Entonces, vamos a hacer esto.
Ya estamos en la vuelta 16. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a hacer 12 cadenas. No, que sean 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 cadenas. Y me voy a la otra esquina, al otro puntito. Hago un punto deslizado y ya quedó. Ahora, subo una cadena, ahí empiezo a tejer punto por punto otra vez. ¿Ok? Y tejo hasta antes de llegar a la cadena para explicarles qué vamos a hacer. ¿Ok? Ok, vean, llegué al último espacio y entonces voy a tejer punto por punto en las cadenas que hice. Son 15 puntos bajos y rematamos la vuelta. O sea, cerramos la vuelta y sigo tejiendo punto por punto, pero ahorita hacemos esto. Miren, voy punto por punto. Ay, espérenme. Ahí. Así. Vamos a necesitar un acetato o un pedazo de blister. O un PET. Con el PET también les sirve. Y vean. Aquí está. Y el último punto. Y aquí cerramos la vuelta. Vean, ya quedó. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 17 a la 20 punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Lo tejo. Me van a decir, es que aquí quedó más largo. Sí, no importa porque se ve como, miren, de lado como se ve. Entonces, lo tejen punto por punto y regreso. De la vuelta 17 a la 20. Ok, vean, ya quedó. Necesito esconder este hilito. Ay, no, me ataqué de la risa cuando lo vi como... Es que ahorita lo van a ver. Y me dio una risa porque el chiste es de que se quitara y se pusiera, ¿no? Todavía no le pegó el blister. Entonces, ahí está. Ay, no inventen. Me dio una risa. Pensé que me iba a costar más trabajo el casco y no. Ahí está. Y vean. Ok. Entonces ya quedó el casco. Nada más falta decorarlo. Porque no sé si en vez de hacerlo así como más para acá, recortarlo. O sea, poner las 13 cadenas, 12 cadenas, pero creo que no. Entonces, vean, ya quedó el casco. Entonces, vamos a ponerle el blister o el acetato y voy a decorarlo, ¿ok? Lo voy a decorar con fieltro, a ver qué tal me queda. Ok, vean, ya terminé. Le puse Red Bull en el casco y tiene la bandera de México. Vean. Quedó bonito, ¿verdad? No me gustó. Se levanta el blister, miren. Entonces sí quedó. Pero vean. Dejen a ver si se puede. Con una sola mano. Ay, disculpen, es que estoy con una sola mano. Y vean. Quedó bonito, ¿eh? Ay, perdonen que salga movido el video. Pero es que
Si no le hago así, no ven que que ya quedó. Entonces le hice la cachucha, el casco. Espero que les haya gustado este video. Compartan, suscríbanse, regálenme una manita arriba, abajo, ándale pues, arriba y un lindo comentario. Nos vemos. Bye.